7:13 de la mañana y estamos con nuestros primeros invitados del día de hoy para hablar de este tema. La OMP ha sacado esta resolución, estamos mostrándoles la versión facsimilar. Se trata de la resolución que declara fundado un recurso de impugnación presentado por el ciudadano Manuel Antonio Latorre Bardales y que pide se suspenda el proceso de verificación de firmas porque tiene que pasar por una previa aprobación del Congreso para obtener votos del Congreso. Y ha quedado suspendido este proceso y esto, por supuesto, genera una reacción en los promotores del referéndum y también algo que decir por parte del Congreso, porque la resolución termina diciendo remitiendo lo actuado al Congreso de la República para los fines de ley. Es por eso que estamos acompañados de los señores Ángel Delgado Silva, personero representante de las iniciativas del referéndum, del Foro Democrático, y también con el congresista Ricardo Marcenaro. Muy buenos días a ambos. No vamos a leer toda la resolución, pero lo que dice es que pide que se suspenda la transmisión de la verificación de las firmas y que se aplique la ley llamada la ley Ciura 3, si no me equivoco. La ley Marcenaro le decían. Que, bueno, acá está figura como la ley Ciura. Que dice que tiene que pasar por el Congreso el referéndum, que no bastan las firmas de las personas, sino que tiene que pasar por una aprobación de un número de congresistas. ¿Qué piensan ustedes de esto y qué van a hacer? Nos parece una resolución insólita porque este es un tema que se discutió ampliamente hace 2 años. Me acuerdo que tuvimos debates con el doctor Marcenaro, no solamente en los medios de comunicación, sino incluso en la propia sede del Jurado Nacional de Elecciones, el cual en una resolución de 31 de octubre del año 96 resolvió esto en forma definitiva, pasando esto a cosa juzgada, autoridad de cosa juzgada, según el mandato del artículo 181 de la Constitución, que establece que lo resuelto por el jurado en materia electoral y de referéndum no es objeto de revisión, se pronuncia en última instancia y no puede ser modificado bajo ningún concepto. En consecuencia, esta es una resolución que a nuestro juicio es prevaricadora porque está afectando contra el principio de la cosa juzgada. Lo que dice la resolución que usted menciona del Jurado Nacional de Elecciones, que la tenemos acá, es declarar que la ley 26670, publicada en el Diario Oficial del Peruano, el 11 de octubre del 96, no es aplicable al expediente promovido por los ciudadanos Lourdes Flores, Alberto Borea, Javier Díez Canseco y Mauricio Mulder Bedoya. ¿Este es el expediente? Exactamente, aquí está el texto de la resolución que declara nula la resolución de la OMP e inaplicable la ley 26670, que fue una ley dictada con el propósito de llevar el referéndum al Congreso de la República y con un voto de 48 congresistas. Bueno, vamos a dejar aquí justamente, y aquí tengo el texto de la resolución donde se habla de la ley 26670 y se establece el trámite de que pase previamente por el Congreso. Acá le están aplicando, dice que en aplicación del primer párrafo de la ley 26670. Este es el tema. Entonces vamos a conversar ahora con el doctor Marcenaro. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo que ocurre es muy simple. Lo que ha hecho la OMP es aplicar la ley. En el Perú existe una ley vigente que establece un trámite previo para el caso del referéndum. En consecuencia, lo que está haciendo la 26670 y las normas que le dieron origen. En consecuencia, lo que está haciendo la OMP simple y llanamente, porque no hay otra manera de resolver, es aplicar la ley. En el Perú existe una norma vigente que establece un procedimiento. Sin embargo, lo que se pretendía es que para este caso no rija este procedimiento. Lo que dijo antes el Jurado Nacional de Elecciones es una cosa diferente. Ellos querían continuar consiguiendo los planillones y les habían detenido el obtener los planillones. Entonces le dijeron, no señor, continúen ustedes obteniendo los planillones y en la siguiente etapa se verá. En esta etapa la OMP ha decidido aplicar la ley, porque si no aplicaran la ley, el problema que ocurriría es que evidentemente incurrirían en un prevaricato, porque las leyes deben aplicarse. ¿Esta resolución del jurado solo era para que pudieran tener planillones? Evidentemente, esa ley se refería, esa resolución, perdón, se refería a esa etapa, a esa parte del proceso. Pero la resolución dice no es aplicable al expediente. ¿El expediente acaso es solo planillones? Bueno, el expediente tiene varias partes. En la primera parte se refiere a la adquisición de planillones. Pero acá dice expediente luego de obtener los planillones viene una siguiente etapa, que es el llenado las firmas, presentarlas. Y más aún porque hay que reconocer que ahora ha surgido un gravísimo problema que estoy seguro que el doctor Delgado va a poder aclarar, que nos tiene preocupados a los ciudadanos, que aparentemente ha habido una gravísima adulteración en las firmas o en los nombres de las personas en estos padrones que parece que superaría el 50%, y esto sí nos parece gravísimo, lo que demostraría de que
no ha habido la Esto sería interesante, por corrección supuesto, debida, ¿no? saberlo en el momento en que se puedan revisar las firmas, pero dado que ni siquiera se pueden revisar las firmas, parece que la ciudadanía se va a quedar con la incógnita. ¿Qué piensa usted de esto, de que la ley no es aplicable al proceso de recolección de planillones, pero sí es aplicable al resto del proceso? Esa es una curiosa tesis que también se debatió, por la cual se pretende seccionar un procedimiento que por naturaleza es una integridad y aplicarle distintas normas con el objeto, evidentemente, en este caso concreto, de impedir la realización de esta consulta popular. Y yo quiero aquí llamar la atención al doctor Marcenaro por lo siguiente, porque hace unos días en el diario Gestión leía que él señalaba de modo muy claro que este referéndum no debía pasar por el Congreso, justamente porque se había pronunciado el jurado de elecciones en el mismo tenor de lo que manifestó el doctor Carlos Torres y Torres Lara, de que ya no debía pasar por el Congreso. Ahora veo que cambia de opinión, pero en fin, si recuerdo que hace 2 años el doctor Marcenaro anunció al país que tenía 10 maneras, 10 formas de impedir el referéndum, estoy convencido que esta es una de ellas. Pero no es que haya cambiado de opinión él, quien ha manifestado su opinión es la Oficina Nacional. No, el doctor Marcenaro en el diario Gestión hace creo que una semana manifestaba un punto de vista distinto en torno al... Pero en fin, creo que eso es parte, somos libres de cambiar de opinión. Vamos a ver si es cierto. ¿Usted ha cambiado de opinión respecto a este tema en los últimos días o en los últimos años? No, lo que ocurre es que yo no resuelvo este expediente. Quien resuelve este expediente es o una oficina que se llama la OMPE, a la cual todos debemos respetar. Lo que ocurre es que cuando... ¿Pero usted está de acuerdo con la OMPE? Sí, me parece, ahí es lo que yo sostuve, y lo sostuve, justamente el doctor Delgado estuvo presente cuando yo sostuve esta tesis ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque el Perú no es el único país del mundo en el cual para el referéndum se requieren etapas previas. Si yo le enseño a usted la Constitución de Portugal o la Constitución de Colombia, antes de el proceso del referéndum existen etapas previas. Por ejemplo, va al Tribunal Constitucional en el caso de Colombia. En consecuencia, esto no tiene nada de original. Pero al Tribunal Constitucional va... Previamente. Pero no es lo mismo una representación popular como la que es del Congreso que un Tribunal Constitucional que probablemente solo ve asuntos de corrección legal, corrección constitucional, ¿no? El hecho de pasar por un Congreso implica pasar por un proceso político, de querer o no querer y de no tener que sustentar. Bueno, pero es totalmente diferente al funcionamiento de un tribunal. Pero está representado el pueblo en el Congreso de la República, mientras claro, pero en el Tribunal Constitucional... pueblo contra pueblo. Pero a lo que voy es que existen etapas previas, en el mundo existen etapas previas, y en consecuencia nada tiene de curioso que en el Perú lo existan. Lo que ocurre es que se pretende decirle a la OMPE, si usted resuelve a favor de los que del Foro Democrático, ustedes son correctos, gente honesta, gente proba. Pero eso sí, si resuelven en contra, no, eso significa que hay fraude, y no es así, tenemos que aceptar las resoluciones o a favor o en contra. Ellos son independientes y tienen que establecer sus propias resoluciones. Y eso es lo que ha dicho ahora la OMPE. Respetemos su resolución. ¿Qué cosa corresponde que haga el Congreso? Dice, remitiendo lo actuado al Congreso de la República para los fines de ley con conocimiento de los solicitantes. ¿Qué corresponde ahora hacer al Congreso? Bueno, ahora lo que ocurriría es que tiene que haber una iniciativa legislativa y tiene que haber una participación de 48 votos. De acuerdo a eso es que podrá continuar o no. Igual como existe en Colombia o Portugal, que primero tiene que pasar por un tribunal constitucional o por otra institución, en el Perú tendrá que pasar por el Congreso. Porque de lo contrario, si entendemos que referéndum consiste que 3 amigos van y obtienen un planillón y empiezan a reunir firmas, podríamos parar toda la legislación peruana. Bueno, basta que empecemos a reunir gente y digamos, no, ya se iniciaron referéndums, toda la legislación peruana y todo el país tiene que detenerse. Y eso no puede ser así. Tiene que haber, evidentemente, pasos previos. ¿Qué puede decir usted? Tres amigos, francamente, yo creo que los amigos que nos están escuchando deben estar sorprendidos porque en realidad este es un esfuerzo que ha recolectado la opinión mediante firmas de casi 1,5 millones de ciudadanos. Y más aún, el 70% del país, o más según todas las encuestas, está porque el tema de la reelección presidencial, en lugar de ser fruto de una imposición que desestabiliza instituciones y que ha creado problemas en los últimos 2 años, sea resuelto mediante un método pacífico y democrático y constitucional como es el referéndum, como es la consulta a todos y cada uno. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Nosotros evidentemente tenemos 3 días para interponer el correspondiente recurso de apelación ante el jurado de elecciones. El jurado resolverá una vez más en última instancia, lo hizo hace 2 años, esperemos que su resolución sea reiterada, pero yo quiero decir algo más. Esto descalifica a nuestro juicio a la OMPE como instancia autorizada para verificar y determinar la voluntad ciudadana. ¿Por qué? Pero de hecho es la autoridad que va a tener que verificarlo. Bueno, pero esto revela que lo que fue una sospecha hace 2 o 3 semanas y que el foro advertía en el sentido de que se estaba manipulando información, de que se estaban admitiendo recursos tendenciosos como el del señor Alcázar Gómez,
¿Recuerdan ustedes el vinculado al congresista Medelius? Todas estas campañas de insinuación ante los medios de que ha habido irregularidades, a nuestro juicio, hoy se hace a luz, se transparenta por esta resolución que a nuestro juicio es prevaricadora porque va contra el principio de la cosa juzgada. Paso a paso, juzgue en todo caso esta resolución y cuando haya otra juzgará la siguiente. Porque eso fue lo que dijo el doctor Marcenaro. El doctor Marcenaro ha insinuado el otro aspecto. Yo no iba a entrar al otro tema porque pero el doctor ha manifestado, ¿no? Quiere entrar también al tema de debate, podemos hacerlo. No, ahora no vamos a entrar a ese tema, es un tema complejo y que requiere otra reunión en todo caso. ¿Usted qué va a hacer con ya el momento en que esto llegue al Congreso, si es que llega? ¿Va a promover el referéndum también, la iniciativa legislativa, o va a promover que no haya referéndum? Bueno, pero déjeme aclarar una idea, y es que el propio doctor Delgado dijo textualmente en expreso del 8 de agosto, hemos reconocido que hay muchas firmas falsas y que debemos tener observaciones. En consecuencia, de nada raro tiene que la OMPE haya descubierto esto y que ellos mismos hayan reconocido que hay muchas firmas falsas, o sea, reconocen que hay falsedad en lo que ellos han presentado, lo que evidentemente ha desnaturalizado el tema. Nosotros lo que creemos, y lo hemos dicho siempre, es que lo que pasa es que le tienen pánico a Alberto Fujimori como posible candidato en el año 2000. Todavía ni es candidato, porque no se ha presentado a ninguna candidatura. Y a los políticos hay que vencerlos en la arena política, pero no hay que ponerle vallas previas. Es un tipo de arena pero política. Es un paso previo. Cuando el señor Delgado se presente como candidato a la presidencia de la República, con el doctor Borea y con Lourdes Flores y todas las personas que deseen así hacerlo, ellos no tendrán una valla previa, mientras que el presidente Fujimori tendrá que pasar la valla al referéndum. Nosotros decimos, póngase en la misma situación y que gane el mejor, pero no, es este pánico Alberto Fujimori y buscarán todas las maneras. Y cada vez que alguien resuelva en contra de ellos, ese será fraude, digamos, o prevaricador. En general, contra la no reelección. Ese argumento sustenta una reelección indefinida que puede ser buena, eso no está en discusión ahora. La pregunta es qué va a hacer en este caso concreto. ¿Usted no quiere que haya referéndum, es decir, va a votar porque no prospere esta iniciativa legislativa, o va a votar porque prospere esta iniciativa legislativa? Yo creo que el proceso de referéndum, el primero que lo pusimos nosotros en la Constitución, nosotros somos lo que hemos defendido el sistema. Entonces sí va a haber referéndum. Si es que se reúnen las condiciones, existirá un referéndum si reúnen las firmas, pero si el 50% de las firmas son falsas, reconocidos por los propios promotores, no habrá referéndum. Pero nosotros no vamos a ayudar al referéndum, porque esa no es nuestra misión. ¿No van a dar los votos entonces? No es, porque no es, así es, pues nosotros hemos dado las normas que dejan claramente establecidos que si quisiera Alberto Fujimori ser candidato, podría hacerlo, y en consecuencia no podremos apoyar un referéndum que quiere negar esa posibilidad. ¿No tiene curiosidad por saber qué cosa quiere decir la gente? La gente lo dirá en el año 2000 si es que Alberto Fujimori va a ser candidato. Y en ese momento votará y decidirá, y el señor Delgado se presentará, y todos aquellos que quieran presentarse lo harán, y ganará el mejor. Pero ¿por qué le tienen miedo si dicen que Fujimori ya está vencido, que está mal en las encuestas? Entonces lo ganarán fácilmente. ¿Y qué mejor manera de vencer a un político que es a través del proceso electoral? Sí, ha quedado claro, terminemos ahí. Sí, el pánico aquí es al pueblo y a la consulta popular. Y creo yo que esto revela la actitud de un sector del oficialismo de endurecer el tema en temas de las libertades democráticas y el Estado de Derecho, y coincide con la salida del doctor Valle Riestra, lo que ha precipitado una escalada autoritaria contra el tema del referéndum a nuestro país. Bueno, todavía este tema se va a conversar, evidentemente, vamos a ver qué resuelve el Jurado Nacional de Elecciones y probablemente allí haya otra ocasión para conversar. Les agradecemos a ambos que hayan estado con nosotros esta mañana. Son las 7:27, regresamos. Panamericana, televisión en todo sentido. 7:59. Bien, vamos a iniciar la entrevista con el doctor Ricardo Marcenaro, primer vicepresidente del Congreso. Buenos días. Antes de iniciar el tema que es OMPE, referéndum, candente, ¿qué opina del video que acabamos de ver? Bueno, que realmente es curioso. La oposición siempre dice que hay que aplicar el reglamento. El reglamento dice que cuando hay un informe absolutorio no se debe discutir, no se debe hacer ningún tipo de planteamiento, sino de frente se debe votar. Nosotros le dijimos, señores, tenemos que aplicar el reglamento mientras que esté vigente. Y la oposición dice, no hay que aplicar el reglamento en este caso, no apliquemos las leyes. Es decir, un poco lo que está ocurriendo con la OMPE, ¿no es cierto? El mismo proceso. La OMPE lo que está diciendo, hay que aplicar una ley que está vigente en el Congreso. Nosotros tenemos que aprender, porque eso es democracia, aplicar las leyes. Si no nos gustan las leyes, hay que cambiarlas, pero mientras que estén vigentes debemos respetarlas.
La oposición realmente ayer hizo un papel muy triste. ¿Pero a qué conducía este reglamento al que la oposición se...? A lo que conduce a lo siguiente: cuando una persona es absuelta, Sí. no debe ser maltratada. ¿Por qué? Porque la oposición aprovecha cuando una persona es absuelta para insultarla a través de intervenciones. Y en consecuencia, cuando ya hay un informe absolutorio, no se debe discutir más el tema y debe ser simple y llanamente votado. Hay miembros de la oposición que se niegan a aceptar estas reglas de respeto humano y de dignidad. Y hay que recordar que los congresistas, hay que repetirlo, se nos paga una excelente remuneración para trabajar, para estar presente en el Congreso, para exponer ideas. Qué fácil sería buscar excusas para retirarnos del Congreso y dedicarnos a otro tipo de actividades. Ahora sí vamos al OMPE, ¿sí? ¿Cómo no? Oficina Nacional de Procesos Electorales dispone que referéndum sobre la reelección presidencial pase por el filtro legislativo. Insólita maniobra, titula El Comercio. Declara fundado recurso contra resolución inapelable. ¿Qué está ocurriendo, doctor Marcenaro? ¿Por qué el Congreso tiene que autorizar la realización del referéndum que ha sido solicitado por más de 1 millón de personas? Bueno, en primer lugar, ¿cuántas personas lo han solicitado? Tenemos grandes dudas. El propio propiciador de este foro democrático ha dicho, tengo acá el diario del 8 de agosto, que hemos reconocido que hay muchas firmas falsas y que debemos tener observaciones hasta en un 20%, afirma el doctor Ángel Delgado. En consecuencia, si él mismo reconoce que por lo menos un 20% y según se ha dicho debe ser más del 50%, entonces partimos de la base de que acá hay una grave situación. Más de 1 millón de personas en todo caso. Entonces hay un grupo de personas que sostiene que debe hacerse este referéndum y nosotros respetamos a este grupo de personas, pero también hay que respetar las leyes vigentes. Así como en Colombia o en Portugal, antes de iniciar un referéndum hay que pasar por un proceso previo, que en esos países es el Tribunal Constitucional. En el Perú hay que pasar por el Congreso de la República, es decir, a donde está representado el pueblo, porque el Congreso representa a la población peruana que ha votado por sus representantes, tiene que intervenir y participar en esto. Sin embargo, lo que se estaba haciendo era que el Congreso no participe en este referéndum. Lo que ha hecho el señor Portillo es aplicar la ley, porque de lo contrario incurriría en prevaricato. Doctor Marcenaro, para usted, ¿en qué momento se inicia el referéndum? Porque ahí estaba la discusión, la madre del cordero, ¿verdad? Así es, así. Hay gente que cree que el referéndum se inicia cuando 3 amigos van a... No eran tan 3 amigos. No, los que compran los planillones fueron un grupo muy pequeño de personas. Cuando 3 personas van y compran los planillones, ellos dicen se inició el referéndum. Si eso fuera así, yo ahora podría juntar a personas y pedir referéndum sobre todas las leyes vigentes y paralizaríamos al país. En consecuencia, un referéndum se inicia cuando se demuestra que el número de votos, de firmas son válidos. Recién el referéndum se iniciará cuando se acredite, y hasta ahora parece que hay actos realmente dolosos de por medio, cuando se pueda acreditar fehacientemente que hay el número de firmas. En ese momento se inicia el referéndum, lo anterior son pasos previos. ¿Y no es extraño el hecho de que iniciado, aunque usted dice que no iniciado el referéndum, ya tenga que pasar por el filtro legislativo? Una vez que se inicia este proceso, dice nuestras normas, tiene que pasar por el Congreso. Y hay 2 leyes. El Congreso ha dictado 2 normas. Una norma que establecía este procedimiento y una siguiente norma que dice todo procedimiento en trámite, cualquier cosa que esté ya iniciado, tiene que pasar por el Congreso. ¿Eso ha sido cuándo, doctor Marcenaro? Eso ha sido hace 1 año y pico, 2 años. ¿Y cuándo se inició este proceso que usted llama? No, el proceso del referéndum propiamente dicho se va a iniciar recién cuando estén todas estas firmas reunidas. Lo anterior es un paso previo. Claro. La pregunta es a la población, que lo va a entender con ejemplo simple. Se inicia una operación quirúrgica cuando uno va a consultar al médico, el médico le empieza a limpiar. No, señor, la operación quirúrgica se inicia cuando el médico agarra el bisturí y corta a la persona. Se inicia un juicio cuando uno va a buscar a un abogado y le consulta y le dice inicia una demanda. No, el juicio se inicia cuando el juez ampara la demanda e inicia el proceso. Bueno, esto es igual. Se inicia un referéndum cuando alguien va a comprar unos planillones, no se inicia un referéndum. Es un paso previo, muy importante, que debemos reconocerlo y hay que aceptarlo. Pero evidentemente el referéndum recién se inicia en una etapa siguiente. ¿Qué pasa con el deseo del pueblo? Porque más de 1 millón de personas es 1 millón de personas.
¿verdad? Y tiene que ser respetado y este proceso va a continuar. Sin y ahora embargo, viene lo decidirá el Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones. Ahora viene una siguiente etapa, que es el Jurado Nacional de Elecciones quien tiene que decidir si esta resolución de la OMPE es la correcta. Esta fue nuestra tesis, lo que nosotros hemos sostenido todo el tiempo, que esa es la tesis correcta, que en el Perú no podemos sentir autoridades de que hay leyes que se aplican y otras leyes no se aplican. Y reitero, lo de ayer del Congreso fue clarísimo. Para la oposición hay reglamentos que sí se deben aplicar y hay momentos que el reglamento no se debe aplicar. Y que eso debe ser una decisión de cada día. Cada día debemos decidir cuándo se aplica y cuándo no. Y eso es romper el sistema jurídico. ¿Cuántos parlamentarios, doctor Marcenaro? ¿Son 48 los que deben aprobar o desaprobar el referéndum? Así es. ¿Cuántos podrían decir sí al referéndum? No sé, eso lo tienen que ver. Ellos dicen que están absolutamente unidos, que son 49 personas que están totalmente unidas. El problema que tiene la oposición es que no asiste al Congreso. Por eso usted verá que en las votaciones más importantes ellos obtienen 25 o 26 votos. Pero no porque voten en contra, sino porque no asisten al Congreso. Yo creo que si hubiera mayor disciplina de parte de la minoría y asistieran al Congreso, no se retiraran de las sesiones todo el tiempo, conseguirían la firma. Esta decisión es injusta. No es justa, no es popular el oponerse en cierta forma a una figura como referéndum. Bueno, no existe una oposición, lo que hay es una aplicación de una ley. El referéndum debe continuar, el proceso sigue, nadie se está impidiendo, más aún nosotros introdujimos esta institución en la Constitución. ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve? Luego que ya se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones, faltan 3 días, si no me equivoco. Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? La primera de ellas es que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones, luego que vaya al Congreso, además que se verifiquen las firmas, porque como repito, y esto me parece que es gravísimo, se ha podido determinar por lo que hemos leído en los periódicos de que realmente ha habido una adulteración y falsas firmas, y han firmado 20, 30 veces una misma persona, luego le han cambiado, porque ellos tenían que pasar los planillones a un CD-ROM, y cuando han pasado eso han adulterado la información, es decir, la información que hay en los planillones no es igual a la que aparece en el CD-ROM, y esto sí nos parece gravísimo porque evidentemente habría una intención de engañar a la OMPE. La OMPE no se ha dejado engañar y esto ha generado una reacción de los propiciadores del Foro Democrático porque se sienten gravemente afectados y evidentemente se tienen que sentir porque si es verdad estos hechos son sumamente graves. Esto significa que se ha buscado engañar a la población con el número de firmas que no existen, ¿no? Bueno, eso es grave, ¿no? Gravísimo, parece gravísimo. Creo que esto tiene que ser investigado, esto es un tema que hay que investigar a fondo. ¿Podría paralizarse el referéndum, doctor Marcenaro? Evidentemente, si es que ellos no reúnen la firma, si es que el Congreso no cumple con las 48 firmas, evidentemente no hay ningún referéndum y por lo tanto ellos tendrían que cumplir con estos requisitos previos. Y reitero, el Perú no es el único país en el mundo en que esto existe en otras partes del mundo y esto es lo que le da seguridad jurídica a un país, porque de lo contrario cualquier persona podría comprar planillones, o cualquiera pudiera comprar un planillón. Y diría, inicié un referéndum, paro toda la legislación sobre ese tema. Muchas personas se preguntan por qué oponerse al referéndum, por A, B o Z. Bueno, nosotros ¿por qué no estamos a favor del referéndum? Por una razón muy simple. Nosotros quisiéramos que Alberto Fujimori, si es que lo acepta, porque hasta ahora no lo ha aceptado y no ha hablado del tema, sea candidato en el año 2000. Pero la oposición que le tiene pánico y que no quiere que sea candidato porque reconocen que podría ser un buen candidato, quieren sacarlo del camino. Entonces le ponen una valla previa. Es decir, cuando los propiciadores del Foro Democrático se presenten como candidatos a la presidencia, y no tengo la menor duda que algunos de ellos tienen esa aspiración, ellos dicen se pueden presentar directamente. Pero si se va a presentar Alberto Fujimori, tiene que cumplir un partido previo, tiene que jugar un partido más que el que van a jugar ellos. Nosotros decimos, no señor, póngalo en las mismas condiciones, que todos participen y gánenlo en el proceso electoral, obtengan mayor, más aún, ellos dicen que ya está vencido Fujimori, que ya está bajo en la popularidad, muy bien, entonces lo van a vencer fácilmente. ¿Qué mejor forma de vencer a un político que en la arena electoral? ¿Qué mejor forma de demostrar que es fuerte o débil que un referéndum? Pero ¿por qué ponerle a él una valla más que al resto? ¿Por qué no someterlo al proceso electoral en el final? Entonces, esa es la gran discusión. No hay y ese es ya la última pregunta, ¿no hay un temor obvio al referéndum, doctor Marcenaro? En absoluto, porque si hay algo en que nos hemos caracterizado hasta ahora es que siempre hemos confiado en el pueblo, hemos tenido plena confianza en él y hasta ahora él nos ha favorecido con el voto.
por eso somos mayoría en el Congreso, por eso Alberto Fujimori ha sido elegido 2 veces. ¿Por qué no dejarlo y en a su libre consecuencia, albedrío, que el pueblo decida? porque tenemos que cumplir con las leyes. Nosotros no podríamos en este momento ordenarle a la OMPE que vaya en contra de una ley que nosotros mismos hemos dictado. Entonces tenemos que cumplir la legalidad en el país porque es base fundamental de todo proceso democrático. La decisión está tomada. La decisión está tomada por la OMPE, ahora el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que decidir y las firmas que existen, las válidas, porque aparentemente hay muchísimas que no lo son, las válidas serán plenamente respetadas. Bien, muchísimas gracias, doctor Marcenaro. Sabemos que está apurado, se va a una sesión secreta, ¿verdad? Así es, hoy día va el canciller y tenemos una sesión secreta en el Congreso en la cual se nos informará sobre la situación con el Ecuador. Y una pregunta, yo no creo que me ligue, pero vamos a ver la respuesta. ¿Hoy se nombra un nuevo presidente del Consejo de Ministros? No tengo la más remota idea porque en eso no participa el Congreso, es el presidente de la República, así que estamos todos esperando evidentemente que así sea. No sé, hasta ahora no hemos sido citados a la juramentación, que es lo que normalmente se hace con los miembros del Congreso. Pero puede ser. Podría ser. Gracias, doctor Marcenaro. 8:11, vamos a una pausa, volvemos con más en Buenos Días, Perú. Esta semana el Jurado Nacional de Elecciones dijo que no valen el 1,5 millones de firmas de peruanos que piden a través de un referéndum si la gente en general, los peruanos en general, digan si el presidente Fujimori puede reelegirse una vez más. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué serán 48 congresistas los que lo decidan? Se lo preguntamos esta mañana a Ricardo Marcenaro del oficialismo y a Carlos Chipoco de la oposición. Muy buenos días, bienvenidos. Doctor Marcenaro, ¿es temor? ¿Cuál es la razón por la que efectivamente parece ser que de ninguna manera habrá referéndum? Bueno, en primer lugar, los votos o las firmas valen, tienen absoluto valor. Lo que ocurre es que existe una ley vigente en el Perú que establece que este procedimiento debe pasar por el Congreso de la República. Usted sabe que el 96 el Jurado Nacional de Elecciones dijo que este referéndum no pasaba por el Congreso de la República porque la ley, perdóneme, que adquirió como nombre precisamente Marcenaro, fue dada con posterioridad al inicio del referéndum. No, lo que dijo en aquella oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones era que ellos ya estaban adquiriendo las planillones para poder iniciar en el futuro un referéndum. Y lo que se les impedía era continuar comprando, adquiriendo los planillones. El jurado lo que estableció era de que en vista que ellos habían iniciado la adquisición de planillones, deberían de continuar con ese proceso. ¿Y se puede? Ahora la resolución trata un tema totalmente diferente. Ellos ya reunieron, según ellos, el 1,000,000 y pico de mil firmas, porque también sabemos que hay un fraude aparentemente, tal como ha sido declarado por la OMPE, por lo cual este 1,000,000 y pico de firmas parece que no son tales, sino es una cantidad menor. En Pero ese tema ahora todavía no se ha visto. Una nueva etapa, ¿no? Esta es una nueva... ¿Por qué? De un mismo asunto, doctor Marcenaro, si yo pido un formulario para realizar el trámite, se termina cuando recibo el sí o el no de ese trámite, no cuando entrego en ventanilla el formulario. No, porque así como cuando usted se va a hacer una intervención quirúrgica, cuando usted va a consultar al médico, cuando va a comprar la medicina, no es la intervención quirúrgica, es una etapa previa. Cuando usted quiere iniciar un juicio, cuando uno va a contratar a un abogado y el abogado hace la demanda, no se ha iniciado el proceso judicial, sino se inicia posteriormente. Y como ya lo había declarado el Jurado Nacional de Elecciones en una resolución anterior todavía, en la cual decía que el proceso del referéndum se inicia recién cuando se convoca después de haber acreditado las firmas al referéndum. En consecuencia, lo único que se está haciendo ahora es establecer que hay una ley vigente y que en el Perú las leyes tienen que cumplirse. Si no nos gustan las leyes debemos cambiarlas, pero nadie puede dejar de cumplir las normas vigentes. Era por etapas, se equivocaron, doctor Chipoco. Lo que existe acá y el resumen de esto es lo siguiente: temor a que el pueblo decida. Ricardo sabe muy bien, porque es un buen abogado, que no existe ninguna parte del mundo, en donde se exija que 48 congresistas, un número elevadísimo de congresistas, sean el filtro previo para un referéndum. El referéndum es un derecho muy sencillo, es un derecho que no les pertenece a los congresistas. Yo no tengo ningún derecho a impedir que el pueblo decida, que el pueblo dé su voz. Y acá el resumen del asunto es muy simple, muy sencillo, Zenaida.
la mayoría quiere hacernos creer que este es el primer periodo del presidente Fujimori. No, señores, este es el segundo. Y por lo tanto no puede participar en las elecciones del año 2000. Para participar hicieron la ley de interpretación auténtica, una ley inconstitucional. Muy bien, veamos si es que el pueblo quiere que esa ley de interpretación auténtica funcione o no. Y si el pueblo cree que este es o no el segundo o el primer periodo del señor Fujimori. Y vamos a que el pueblo decida por qué, Ricardo, ponerle tantos obstáculos al referéndum. Ustedes primero cambiaron la composición del Jurado Nacional de Elecciones y lo hicieron cambiando la ley que señalaba cómo se votaba en la Corte Suprema. Ustedes hicieron la ley Sura, que pretendió impedir el referéndum. Luego hicieron la ley que lleva tu nombre para poner 48 votos. Ricardo, tú sabes muy bien, en ninguna parte del mundo se exige que los congresistas sean un filtro para el referéndum. ¿Por qué este temor a que el pueblo decida? Si el señor Fujimori cree que tiene toda la fuerza y ustedes creen que pueden ganar el año 2000, pues vamos a referéndum y que el voto decida. No tiene lógica, 48 congresistas. No tiene lógica, doctor Marcenaro, más aún cuando ustedes han puesto en la Constitución del 93 el referéndum como un mecanismo de democracia directa. ¿Por qué los congresistas, 48 congresistas, son mejores que 1,5 millones de peruanos que firman y piden el referéndum? En primer lugar, es al revés. Lo que pasa es que los miembros de la minoría le tienen pánico a que Alberto Fujimori sea candidato en el año 2000. Y ese es el tema. El tema es que si mi amigo Carlos Chipoco, Lourdes Flores, Henry Piz o cualquiera de las personas pueda ser candidato en el año 2000, no quieren tener como rival a Fujimori. Nosotros le decimos, ustedes dicen que no le tienen miedo a Fujimori, que lo pueden ganar fácilmente en las elecciones. En consecuencia, este tema ya ha sido resuelto a través de una ley. En consecuencia, pongan ustedes a sus mejores candidatos y gánenlo en las elecciones del año 2000. ¿Qué mejor manera de ganar a un político que ganarlo en un proceso electoral? ¿Y por qué no vencerlo lo dicen, en la lid electoral? En consecuencia... ¿Por qué no dicen que el presidente Fujimori quiere estar en un nuevo periodo y a ustedes les parece muy bien? Y vamos adelante. Porque nosotros quisiéramos que él fuera candidato, pero quien tiene que tomar la decisión definitiva es él. Nosotros no podemos imponerle a nadie. Nosotros somos personas que respetamos la libertad de los otros. No tiene ninguna razón, perdón, el doctor Chipoco cuando dice y le ha enumerado algunos aspectos de lo que parece efectivamente ser un programa hacia la reelección. Nosotros evidentemente desearíamos que Alberto Fujimori sea candidato en el año 2000, pero eso evidentemente dependerá de él. Y en consecuencia, lo único que queremos que en el año 2000 Alberto Fujimori sea un nombre más dentro de esa lista de los nombres que he mencionado y muchos más, y que gane el mejor. ¿Por qué a Alberto Fujimori le vamos a poner una valla previa? ¿Por qué es que no reconocemos que Alberto Fujimori ha sido elegido una vez con la nueva Constitución y la nueva Constitución le permite a Alberto Fujimori ser candidato 2 veces? Porque la nueva Constitución justamente la cambiamos para señalar que con la nueva Constitución se podía ser elegido 2 veces. ¿Cuántas veces ha sido elegido con la nueva Constitución? Una vez. ¿Cuántas veces le falta? Una más. En consecuencia, ya hemos hecho una ley de interpretación constitucional que interpreta este tema. Esto ya está claro. Pero no solamente eso. Ellos decían que confiaban en el Jurado Nacional de Elecciones, que el Jurado Nacional de Elecciones lo que resolvía era santa palabra, y ahora que el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto y no están conformes con la resolución, atacan al jurado, insultan a los miembros, consideran que son personas descalificadas. Entonces, no es la oposición solamente, ¿no? Hay gente calificadísima, a menos que no le merezca respeto el defensor del pueblo, por ejemplo, que está diciendo que este tema era cosa juzgada y que ha sido revertida. En rigor se está aplicando la ley de manera retroactiva. Lo dice el defensor del pueblo. Nos merece el mayor respeto y todas las personas, pero el defensor del pueblo no es el llamado a resolver este problema. Viola el Estado de Derecho. Entonces, es enorme. Entonces lo que tendríamos que hacer es todas las resoluciones del Poder Judicial que no les gustan a la oposición y todas las resoluciones de las instituciones habrían que consultarlas con el defensor del pueblo. Él tendría que ser, y no es así, pues. Todos tenemos que aceptar las instituciones. Cuando nosotros perdimos en la resolución anterior, y la perdimos ante el Jurado Nacional de Elecciones, dijimos, nos sometemos a esta resolución y la aceptamos. ¿Y qué se nos contestó? Ahora vayan a llorar a la playa. Recuerden usted esa expresión que se utilizaba en esa época. Muy bien, ahora ha ocurrido una resolución que no les gusta a los miembros de la minoría. Aceptemos las instituciones, no es posible que las insultemos cada vez que algo no nos gusta. Claro, no fueron a llorar a la playa. Lo que hicieron fue cambiar la composición del Jurado Nacional de Elecciones para poder provocar que la resolución ahora sí le sea favorable. Doctor Chipoco, podríamos quedarnos en esto, perfecto seclorum. ¿Cómo salimos de ello?
finalmente va al Congreso, ¿por qué no tener los 48 congresistas? La oposición, la minoría hace 48. Pero déjame explicarle al país un segundo a tu programa. Rapidito, por favor. Muy rapidito. Acá hay dos derechos violados. La Constitución establece que hay un derecho que le pertenece a usted, ciudadano, a que usted vote en un referéndum. Y la mayoría quiere ponerle el obstáculo de los 48 votos. Y en segundo lugar, hay el derecho a la cosa juzgada. Cuando yo voy a un juicio y se acabó el juicio, se sacó una resolución, esa resolución no se puede cambiar. Ahí se viola un derecho humano que está presente también en la Constitución. Bien, pero se ha es hecho. Lo que ha hecho el jurado. Se ha hecho. Lo ha hecho mal. Pero lamentablemente es inapelable y ahora, lo han hecho en base a este tipo pues de jugadas. ¿No? Bueno, se fueron a llorar a la playa. Se fueron a tramitar, no sé si en el CIN o en qué lugar, una serie de normas para poder cambiar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. El tema es que aunque no le guste, está en el Congreso de la República y hay que conseguir 48 congresistas. No los tienen, es difícil, es posible que los congresistas se sientan presionados o estén de viaje y no puedan haber 48 para hacer el referéndum. Sí, nosotros hemos hecho un compromiso ante el país. Nosotros sí respetamos los derechos ciudadanos, los derechos cívicos, los derechos políticos. Nosotros no creemos porque es absurdo que este es el primer mandato del señor Fujimori, este es el segundo. Y eso debe quedar claro para toda la gente. Y hemos hecho un compromiso de estar para votar. No va a haber comisiones al interior, no va a haber licencias ni por enfermedad, no va a haber viajes, no va a haber estudios especiales. Los 48 congresistas, más de 48 congresistas de la oposición y de la minoría, se han comprometido de todos los grupos políticos a estar y respaldar, no respaldar nuestra idea, de que la ley de interpretación auténtica, al decir que este es el primer periodo del señor Fujimori, miente, porque este es el segundo, sino respaldar el derecho que tienen todos los ciudadanos, incluso los que están a favor, Ricardo, de que el señor Fujimori pueda ser presidente, y es el derecho a votar, el derecho a decidir, el derecho de decir sí puede ser presidente, o no puede ser candidato a presidente, porque las normas y la Constitución que se aprobó recientemente lo señaló, solo señalan que solo se puede reelegirse una vez, no dos. Y para cambiar eso se requiere referéndum. Entonces nosotros, porque respetamos el derecho al referéndum, porque respetamos la voluntad ciudadana, hemos hecho este compromiso firme, Zenaida, que espero que todos mis colegas cumplan, de estar y votar y respaldar estos 48 votos. Vamos la verdad que nosotros no hemos tenido la iniciativa. Y vamos a ver qué sucede después del referéndum, porque hay quienes dicen, como Víctor Huiguay, que a la oposición la une el odio hacia el presidente Fujimori, y hay gente que se está preguntando, sin Fujimori, ¿qué? ¿Quién más gobierna este país? ¿Qué está haciendo la oposición por eso? Mire, estamos trabajando en planes de gobierno, estamos trabajando haciendo evaluaciones, ahora estamos trabajando en las campañas municipales. A nosotros no nos une, déjeme decirle, el odio al presidente Fujimori. El presidente Fujimori ha hecho cosas muy importantes para el país, pacificó el país, puso en orden la economía, pero al mismo tiempo ha hecho pues que le ha permitido a su mayoría hacer este tipo de acciones que transgreden los derechos políticos y que, déjeme decirle, le faltan el respeto a la ciudadanía, porque usted, ciudadano, tiene el derecho a referéndum y tiene que impedir, movilizándose, que un grupo de ciudadanos en el Congreso le pongan trabas a su derecho a participar en la vida política del país y decidir usted ante sí qué es lo que debe pasar respecto a la reelección. Muchas gracias, congresista, se nos acabó el tiempo. Congresista Marcelo. Sí, yo quería decir que todas las personas tienen derecho, toda la población, a elegir a Fujimori en el año 2000 si él fuera candidato, y que tenemos que respetar a las instituciones y no insultarlas. Por favor, en el Perú se deben aplicar las leyes y se deben respetar las instituciones, y el que pierde debe saber perder. Bien, muchas gracias. Vamos a una pausa. Son las 7:13 y a esta hora vamos a comenzar a conversar un poco sobre política, porque el Congreso finalmente estaría resolviendo si habrá o no referéndum. Tenemos para conversar sobre este tema a Alfonso Graos y Ricardo Marcenaro. Alfonso Graos de la UPP, Ricardo Marcenaro, Cambio 90, Nueva Mayoría. Ellos nos acompañan y con ellos vamos a conversar. La primera pregunta quería hacerla sobre los hechos que se vienen. ¿Se reúnen, el Consejo va a resolver esto, la mesa directiva se reúne hoy día o mañana? Hoy día se reúne la mesa directiva, mañana el Consejo Directivo, y ahí se tomará la decisión para presentarlo lo antes posible. Nosotros queremos dar toda la ayuda y facilidad para que esto sea visto lo antes posible en una hora predeterminada, de forma tal de que los miembros de la minoría puedan tener el número suficiente. ¿El pleno podría ser el jueves entonces?
Podría ser el jueves, así es. Ahora, para el jueves, ¿podrían estar ya todos los congresistas que están con licencia o que han viajado, podrían estar ya en Lima? Sería bueno que el Congreso les pagara la venida, ¿no? Porque esto de que tenga tanta diligencia hoy el presidente del Congreso, el doctor Víctor Jogüey, no habrá comisiones, todo se habrá directamente, ¿no es cierto? Y con esto lo único que se hace es culminar, y esto no es un problema ya jurídico, culminar lo que ha venido siendo la infatigable acción del gobierno para asegurar la reelección del señor Fujimori y además evitar el referéndum. De manera que esto va a ser simplemente una culminación anunciada. O sea que la minoría no tiene los votos suficientes como para... No tiene. Se ha mencionado que hay 48 votos. Ojalá que cada uno de los 48 cumpliese con lo que pareciera que debía haber sido su Pero ni siquiera en esto que es tan importante la minoría puede ponerse, pero, digamos... El problema no es que la minoría se ponga o no de acuerdo, sino que el problema es que hay minorías, hay oposición, hay minorías, hay complacientes. El gobierno... ¿Usted cree que entre los 48, que incluso una lista salió ayer en el diario La República, habrá complacientes que no...? Bueno, por lo menos hay indecisos. Mi amigo Enrique Chirino Soto ha dicho que él no se ha comprometido y que esperará a ver si es que ha habido intento de fraude de parte del Foro Democrático. Mi amigo Alfonso Baella Tuesta dice, no, yo no me he comprometido a nada, yo voy a ver, veré cómo es el debate, qué es lo que pasa, qué razones hay. El señor Circia, que yo sepa, nunca ha considerado siquiera votar contra el gobierno. O sea que usted no cree que la minoría tenga 48 votos para el jueves. Pero ese no es el problema. Por supuesto que cuando el gobierno dispuso y el Parlamento lo cumplió, y desgraciadamente la ley se identifica con mi amigo Marcenaro, de que se requería pasar por el trámite legislativo previo a ir a la consulta directa del referéndum, tal como era lo que se había establecido en la ley madre, pues resulta que en ese momento ya habían contado los votos. Y además el gobierno posteriormente ha ido acumulando votos a su partido, ya no solamente a los que eran indiferentes. De manera que todo esto no es más que la culminación de un proceso que ha ido tratando de evitar por todas las vías posibles que el señor Fujimori se someta a lo que pudiera significar el rechazo nacional a otro agravio hecho contra la Constitución por la mayoría parlamentaria, que fue la ley de interpretación mediante la cual puede reelegir el señor Fujimori. Yo supongo que otra perspectiva de las cosas puede tener Ricardo Marcenaro. Bueno, sin nada de raro tiene de que en el caso de un referéndum pase por otra institución. En otros países es el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la Constitución de Portugal dice eso, en la Constitución de Colombia dice, se establece que la Corte Constitucional debe decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria de un referéndum. O sea, no tiene nada de raro de que pase por... Pero en el Perú tenemos un sistema mucho más democrático. ¿Por qué? Porque en vez de pasar por el Tribunal Constitucional, que sería lo que ocurre en otros países, instituciones formadas por un pequeño grupo de personas, nosotros... Vamos a dejar que termine. Un ratito, Alfonso. En el caso de nosotros lo hacemos pasar por el Parlamento Nacional, pero no le exigimos tampoco una mayoría, porque eso sería difícil de conseguir. Basta con 48 votos. En consecuencia, en el Perú, que tiene un sistema representativo, en el cual el Parlamento representa al pueblo peruano, participa. En vez del Tribunal, si fuera el Tribunal Constitucional como estos países, ellos dirían, pero el Tribunal no está debidamente constituido todavía, no tiene el número necesario de miembros, etcétera. Y Alfonso menciona otro tema que es bien importante, y es que el Foro Democrático pretende cometer un fraude electrónico. Esto que ha salido en los periódicos nos parece gravísimo, y se está intentando ocultar, ¿no es cierto?, el Foro Democrático, y lo dice ¿quién? La propia OMPE, la institución que viene organizando el tema. O cuando el señor Ángel Delgado dice, hemos reconocido que hay muchas firmas falsas y que debemos tener observaciones hasta en un 20%. Lo dice el propio en expreso del día 8 de agosto, el propio organizador del foro. Firmas puede haber problemas, errores. ¿Pero firmas falsas? O sea, ellos reconocen que hay firmas falsas. Y gente que quiera malograr el proceso, obviamente, eso puede ser posible. Bueno, pero nos parece gravísimo que exista esto, y creo que con esto se ha sorprendido a mucha gente que de buena fe viene apoyando el referéndum. Pero entonces ya no se trata de 1.400.000 firmas
firmas como ellos sostenían, se trata de un número menor. Entonces creemos que esa gente que ha firmado de buena fe le han metido además otra firma falsificada, con lo cual creo que también están atentando contra la voluntad de estas personas que tienen todo el derecho a convocar a un referéndum. Bueno, pero yo creo que hay una cosa que vamos a ponerla como cuestión previa. En la ley de participación ciudadana, elaborada por la mayoría parlamentaria, que es la que sirve de base a toda esta estructura mediante la cual se hace la consulta popular, se crean las instituciones que tanto enorgullecen al gobierno de la Constitución del 93, en donde se dice que en el inciso C del artículo que deroga precisamente en una disposición transitoria de la ley del señor Marcenaro, que se puede acudir directamente al referéndum. El hecho de que en Portugal exista o que no sé en dónde exista, siempre se tira en alguna parte, algún pase por algún lugar, pero para ir en contra de lo que constituía la dación de una ley que se considera que es equivocada, no había ningún requisito previo sino tener las firmas. De manera que si hay fraude electoral del Foro Democrático, demuéstrenlo pues. Esa es la función de la OMPE. No es la función de la OMPE decir hay un trámite nuevo que ahora hay que pasar por el Congreso y por el Congreso se requieren los 2/5, porque los 2/5 ya los habían medido. Vamos a ver, entonces ahora el Congreso será el que vea si hay fraude o no. No, eso evidentemente lo deciden otro tipo de instituciones. La OMPE es la que ha señalado de que existe este fraude, sí nos parece pero que ahora realmente pasa a manos del Congreso. Ahora lo que ocurre es que este tema viene al Congreso, y viene al Congreso por las razones que he explicado, y porque imagínense que lo que se aprobara en el Congreso fuera la ley que deroga esta norma que es la que ha causado el referéndum. Ya no habría necesidad de continuar con el referéndum. En consecuencia, la idea de pasar por el Parlamento es justamente esa. Porque ¿qué pasa? Pero no se podría aplicar una ley retroactivamente sobre un proceso que ya se inició anteriormente bajo otro esquema legal. No, pero la iniciativa legislativa ¿en qué consiste? Consiste en presentar un proyecto de ley que diga derógase la ley de interpretación constitucional. ¿Qué pasa si el Congreso aprueba esa ley? Ya no habría razón de hacer el referéndum. O sea, ¿quieren salvar al presidente Fujimori del problema de tener que enfrentar a la opinión pública? No, lo que quiero explicar es la razón por la cual pasa por el Parlamento. Esa es la razón por la cual pasa por el Parlamento, que como señalaba Alfonso, esto es algo raro. Le digo, no, al contrario, esto es una forma sumamente democrática de hacerlo. Entonces lo que tienen, ellos dicen, ya somos 49 de la minoría, y además tenemos, y así lo han declarado algunos promotores del referéndum, tenemos el voto de algunos miembros de la mayoría. Perfecto, entonces continuemos con el proceso, pero sometámonos a la democracia. Si el Jurado Nacional de Elecciones ya resolvió algo, pero acá tenemos que aceptar. Acá había un reclamo vamos a hablar con toda claridad sobre el problema. La iniciativa parlamentaria y el referéndum son instituciones que se crean, y específicamente en la ley que las crea se establece la posibilidad de que directamente, con el 10% de las firmas, se acuda a la consulta popular. Otro camino, digamos, otro camino para llegar a la consulta. ¿Por qué es que se pone después que tiene que ser iniciativa legislativa, y que inclusive se llega a la aberración de que en la última disposición del jurado de elecciones se dice que la OMPE ha verificado que existe el 0.3%, que nadie le ha pedido que lo haga, porque lo que le han pedido es que verifique si hay 1.200.000 firmas o no. Además esas firmas son no hay ninguna iniciativa legislativa. Nosotros no le hemos pedido a la gente que queremos hacer una iniciativa legislativa, le hemos querido decir, señor Fitz, que queremos derogar. Yo quiero preguntarle al señor Marcelo, eso sí sería una mala utilización de la voluntad popular, porque cuando han firmado no se ha firmado por una iniciativa, ¿no? Sí. No, es que el procedimiento señala que para continuar con el referéndum en el Congreso de la República, porque este es el procedimiento que existe en el Perú, y el Jurado Nacional de Elecciones ya determinó en última instancia que debe acatarse esta resolución, a pesar de que hay gente que las vuelve a discutir. No obstante que la vez anterior, cuando se perdió en este tema, decían, no, hay que respetar lo que dice el jurado, el jurado es la máxima autoridad. Y ahora el jurado dice que pase juzgada lo del jurado, mi querido amigo. El jurado ahora dice, hay que pasar por el Congreso y tenemos que pasar por el Congreso. El procedimiento es ese. Su ley, señor, Rafael Rey, que es el inciso C del artículo respectivo de la Constitución. Rafael y al Rey, hacerlo usted así, le ha dicho a usted el jurado de elecciones que usted está haciendo su ley, la ley que se ha denominado como suya, no sé si es suya, ¿no es cierto? Pero en todo caso usted es un hombre íntegro, de manera que si se figura con su nombre es porque usted la ha hecho.
Esa ley es la que a posteriori establece que hay que seguir el procedimiento de la iniciativa legislativa que pide la participación del Congreso. Porque la Constitución señala... Y antes que Alfonso, eso... una idea para poder hacer un poquito de diálogo. Que termine el señor Marcenaro. Aquí están el Jurado Nacional. Vamos a verlo, pero primero que Claro, termine el lo que señor pasa es que Marcenaro. la Constitución señala que se crea el referéndum, pero que la ley establecerá los procedimientos y la forma de realizarlo. En consecuencia, no tiene nada de extraño que se haya dictado una ley para regular el sistema del referéndum. Ahora bien, ellos sostienen de que esta norma no era aplicable a este caso. Perfecto, entonces se fue al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, sí señor, esta ley se aplica a este caso, entonces tenemos que respetar, más aún, ellos hace 5 días decían, vamos a respetar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy día dicen, ya no creemos en el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, cada vez que tienen una resolución en contra, cada vez que alguien resuelve un problema en contra de ellos, atacan a la institución. Y eso nos parece mal. No es Creemos cierto, que no es democrático. Lamento decir que no es cierto por la siguiente razón. Dijimos que los planteamientos del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la Constitución, acá está la Constitución, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho, en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. Esto es lo que dice la Constitución. Después de esto, se establece una ley en la cual se dice, bueno, esto ya no vale. Retroactivamente, ahora el señor Muñoz Claro, porque si me permite usted, acá hay un dato muy importante que dice resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. ¿Un principio general del derecho es la no retroactividad? Claro. Pero por cierto, si no se está aplicando nada retroactivamente, y te explico por qué. El Jurado Nacional de Elecciones resolvió, muy anterior a la resolución esta anterior que nosotros perdimos, lo siguiente: los procesos mencionados, o sea, los del referéndum, y te estoy hablando de fecha anterior, marzo del 96, se inician con la convocatoria a elecciones efectuada por el presidente de la República, por el Jurado Nacional Electoral, etcétera, en su caso. Es decir, los procesos se inician, y lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, en resolución de fecha anterior. Por lo tanto, lo único que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones ahora, esto está publicado en El Peruano, es mantener el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio? Los referéndums se inician en ese momento. No se inician cuando usted va a comprar un planillón al jurado, a la OMPE, y se va a recolectar firmas. Es una interpretación auténtica. El referéndum se inicia en el momento que usted reúne las firmas. Correcto. Y así es en la doctrina universal, eso no tiene Doctor nada Marcenaro, de curioso. Por lo tanto, y ya para terminar, yo creo que usted... Entonces, ¿por qué era necesario derogar el inciso C? Yo creo que usted, para digamos, resolver esta crisis, estaría también facilitando las cosas votando a favor del referéndum. No, porque yo no creo en este referéndum. Yo creo que Fujimori tiene todo el derecho, y para eso hicimos una ley de interpretación constitucional, claro, a ser candidato en el año 2000. ¿Por qué es que lo quieren eliminar antes de que juegue el partido? Déjenlo jugar el partido y gánenlo en la cancha. Alfonso, que conoce los términos deportivos, déjenlo jugar. Este es un proceso. El proceso es este. Primero, señor Fujimori, usted, palabras del doctor Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución, el hombre que hizo la Constitución del 93, que la redactó, que la fundamentó, acaba de publicarse el diario de los debates oficial. Dice, no hay ninguna duda de que Fujimori no podría presentarse otra vez. El Jurado Nacional de Elecciones, o más que una sola vez, el Jurado Nacional de Elecciones, entonces, cuando se presenta un recurso en el cual se dice el señor Fujimori... Es que no hay dueños de la Constitución, Alfonso. Porque no hay nadie que sea dueño de la Constitución. Yo también trabajé en ella. Nadie es dueño. Ni Carlos Torres, ni Alfonso Grado. Hay alguien que es dueño de algo, ¿no es cierto? La voluntad omnímoda de la mayoría. En este país se hace lo que ustedes quieren y lo cambian como quieren. Si me permite, el doctor Grado, y lógico sería que vamos lo haga a seguir la minoría, este debate después, en el Congreso, supongo. Yo lo voy a seguir desde acá. Así que les agradezco de veras haberlo empezado en primera edición. Muchas gracias. Vamos a estar muy atentos sobre lo que sucede. 7:28, regresamos. Un poco tarde lo de Rafael Rey, ¿no? Me pareció la glosa así más automática que me nació. Estoy con Ricardo Marcenaro, de Cambio 90, Nueva Mayoría. Buenas noches.
Buenas noches. Un poco tarde lo de Rey, me da la impresión de eso de retirar ahora, porque un poco que técnicamente se usó su plataforma para la decisión que se ha tomado hoy día de dispensa de dictamen y de todo, ¿no? Sí, nos ha llamado realmente la atención porque él presentó una iniciativa legislativa y la ha retirado, tengo entendido, el día de hoy. Sin embargo, el proceso continúa, tal como se anunció, se iba a hacer esta sesión previo aviso, y eso es lo que se ha decidido hoy día en el Consejo Directivo, que previo aviso, con la anticipación debida, realizar la sesión del día jueves para ver el tema del referéndum que tanto inquieta a una parte de la población peruana. ¿Por qué la dispensa del trámite? ¿Por qué no se trató el lunes? ¿Por qué el apuro para el jueves? Bueno, esto es porque se viene anunciando ya hace varios días por parte del presidente del Congreso que en la primera sesión posible se iba a ver este tema y en consecuencia esto ya estaba anunciado. Y lo que ocurre es que cuando son temas de gran trascendencia, como dicen los miembros de la minoría, es necesario que sean vistos por el Pleno, por los 120 congresistas. Que estos temas de trascendencia nacional no deben ser analizados solamente por una comisión. Y en consecuencia eso es lo que se estila. Cuando son temas de tanta trascendencia, se lo dispensa del trámite de una comisión para que no sea esa comisión la única en verla y sea visto por todos los congresistas. Por lo tanto, eso es lo que se ha optado. Pero claro, pero estamos hablando de la Comisión de Constitución. La dispensa es justamente para que no vaya a la Comisión de Constitución. Creo que la Comisión de Constitución no es una cualquiera comisión, es una comisión importante, que podría dar luces al Pleno precisamente. Es un paso, un tamiz intelectual, académico, previo para que el Pleno esté más informado. Bueno, excepto congresista, que ya haya una decisión, como todos calculamos, ¿no? Que ya haya una decisión. No, ha ido a esa comisión tiene en este momento el proyecto, lo que pasa es que le está dispensando... Del dictamen. Porque los mismos miembros que participan en esa comisión van a hacer ahora, digamos, su dictamen, o sea, su información, en el Pleno. La van a llevar, en vez de a ese grupito de personas, se la van a llevar al Pleno, para que todos disfrutemos de esta información y podamos tomar una decisión debida, ¿no? Una decisión que ya está tomada, ¿verdad? No, que cada uno tiene plena libertad para como no es secreto, opinar la forma que crea más conveniente. Esto no es secreto, o sea, nadie va a poder acusar de traición a la patria a nadie. Usted me puede decir... Va a ser una sesión pública y notoria, en la cual todos van a participar. Usted está contra el referéndum. Gran interés. Usted va a votar en contra. Sí. ¿Por qué definitivamente. ¿Por qué está en contra usted del referéndum? Por una razón muy simple. Lo que pasa es que se quiere ponerle a Alberto Fujimori una valla más a todos aquellos que apoyan a otros candidatos y en consecuencia desean que Alberto Fujimori no pueda presentarse en el año 2000 si es que este referéndum prospera y se pierde el referéndum. Lo que quieren es poner una valla más para que él no pueda ser un nombre en la cédula de votación del año 2000. Una valla más al tigre. Y nosotros decimos, ¿por qué no le permitimos a Alberto Fujimori, a quien la oposición dice que lo puede ganar fácilmente en el año 2000, que compita en ese partido y que lo ganen limpiamente? Y esa es la mejor forma de vencer a un político. ¿Cómo se vence mejor un político? En la arena política y no descalificándolo antes del partido. ¿No le importa, congresista, que el 70%, según todas las encuestas, aquí no hay que Imacén lo dijo, no, Apoyo también lo dijo, Datum también lo dijo, Imacén también lo dijo, etcétera? Todas las encuestas hablan de un 70% que está de acuerdo con que haya un referéndum. Estaba, ya casi podemos hablar en pasado porque tengo entendido que el referéndum lo fusilan el jueves. Estaba de acuerdo el 70%. ¿No le importa eso? Fundamental, creo que es importante la opinión pública, pero nosotros no nos podemos guiar por la opinión pública. Yo me acuerdo cuando Alberto Fujimori tenía el 90% respaldo, todos los políticos de oposición decían, un momentito, no se rijan ustedes por ese tipo de encuestas, porque esas encuestas no son buenas. O recuerdo cuando se iba a hacer la desocupación de la embajada del Japón, que estaba ocupada por terroristas, la mayor parte de la población decía, no tomen ustedes ninguna acción de fuerza porque puede traer graves resultados. Y luego toda la población, ese mismo 90% que no estaba de acuerdo, fue el 90% que apoyó la medida. A veces uno tiene que tomar medidas que no necesariamente están de acuerdo a lo que desea la mayor parte de la población. Lo importante es que las medidas luego den resultados y el pueblo pueda apreciar pero no era, ese efecto, ¿no? No era, digamos, un gesto democrático de apertura y sobre todo de apertura de válvula para que se escaparan algunos gases que están congestionando esta sociedad. ¿No era una buena oportunidad de hacer democracia, convocar al pueblo y decir, oiga señor, ¿usted quiere que Fujimori postule, sí o no? De repente el 70% decía, sí, queremos que postule y que tenga el derecho de competir. ¿Por qué el miedo?
Porque es mucho más democrático que en el año 2000 esa misma población diga: Alberto Fujimori, te castigo por no haber gobernado bien o te premio por haber gobernado bien. Que esa misma población, y la forma más democrática que es en esa elección en la cual todos van a competir, pueda Alberto Fujimori ser reelegido si es que él evidentemente desea ser candidato, o no que previamente lo quitemos del partido para que compitan entre los otros. Yo comprendo... ¿O será que para el año 2000 ya habrán, digamos, las condiciones suficientes, las inversiones suficientes, la reconstrucción suficiente, el dispendio público suficiente como para que el presidente se sienta más seguro y crea que puede haber revertido la tendencia actual de las encuestas? Bueno, si en el año 2000 existen las mejores condiciones en el Perú, existe trabajo, existe empleo, existe crecimiento, existen inversiones y la situación es tal, pues qué maravilla que Alberto Fujimori pueda continuar cumpliendo con ese plan de reconstrucción nacional. Creo ¿Se da que cuenta, congresista? Fundamental. Me parece sobre todo importantísima su transparencia y su claridad. Le agradezco mucho su sinceridad. Es poco usual hablar con un congresista de Cambio 90 que pueda ser tan explícito y tan sincero. ¿Se da cuenta usted de que estamos hablando de la posibilidad de un régimen que aspira, digamos, a la continuidad sin plazo, a la continuidad infinita, por ponerle un término a lo Borges, un poco exagerado, ¿no? No digamos que infinita, pero es el presidente que quiere perpetuarse en el poder porque dice: si lo hago bien, ¿por qué debo irme? Si lo hago bien, si los libré del terrorismo, si los libré de la hiperinflación, ¿por qué me van a echar los políticos? Ignorando que, por supuesto, él es el más político de todos los políticos. Pero se da cuenta que esto puede poner en jaque al país y crear una rendija a la violencia y a las salidas histéricas. Bueno, eso resultaría si es que él ha dicho que él quiere ser candidato y quiere siempre gobernar en el Perú, pero él jamás ha dicho eso. Más aún, ni es candidato en este momento, ha manifestado al contrario, de que él no desea manifestarse en ese sentido ni ningún otro, y que él lo que quiere es gobernar y continuar en este momento resolviendo los problemas del país. Pero además tendría un límite, y el límite sería evidentemente el segundo periodo que tendría con la nueva Constitución. Pero cambia pues la Constitución, cambiaría en la Constitución otra vez, como lo hicieron esta vez.